Según la física, hay más probabilidades de que me toque la lotería que de estar vivo. El universo tal como es, con sus galaxias, sus agujeros negros, sus estrellas, sus planetas, con su humanidad y alguien como yo, era francamente improbable que tuviera lugar. Hay más posibilidades de que me toque el gordo varios años consecutivos que de haber existido un planeta donde emergiera la vida y surgiera una especie inteligente a la que pertenezco. Aún así, no juego a la lotería. Mi presencia, mi familia, mi país, su historia, la realidad en la que me muevo y discurro me ha sido dada. Pienso, luego existo. Pero no he elegido estar aquí como si pudiera optar por probar la tómbola para hacerme millonario. Y la pregunta que me hago es si realmente somos productos de una coincidencia tremenda del azar más absoluto, o hay una razón lógica, un motivo que otorgue sentido a nuestra existencia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al Gato de Ugarit, un programa dedicado a la especulación y al misterio. Enigmas históricos y prehistóricos, lugares mágicos, otros mundos, otras realidades. La pregunta sobre el sentido es una de las más recurrentes. Digo ya de entrada que no la voy a solucionar. Si acaso, como un filósofo cualquiera, daré vueltas y vueltas y revueltas sobre el concepto. Hay quien recurre a Dios, a la inmanencia, por la cual nuestra vida tiene un sentido, un propósito, puesto que hay una entidad superior y supraconsciente que lo otorga. Otros caen en el más absoluto nihilismo. Encuentran el sentido en la falta de sentido, en concebir que todo es el producto de la más absoluta azarosidad. Stephen Hawking pensaba que no hacía falta Dios para demostrar cómo ha sido originado el universo. No es necesario tener a Dios como hipótesis para concebir cómo se produjo el Big Bang y la conformación de todo lo que existe. Ahora bien, tras el Big Bang, el universo es, como podría haber sido de otro modo distinto. De hecho, hay quien ha realizado cálculos sobre la probabilidad de que tras la gran explosión se desembocase en la formulación actual, habiéndose originado fenómenos como la vida o un observador inteligente, y entre cuestiones como el equilibrio entre materia y antimateria, la masa de los protones y neutrones, la constitución de los quarks o incluso la velocidad de la luz, resulta que de todos los universos posibles, la probabilidad de que tras el Big Bang haya surgido uno en el que la vida sea factible es de 1 entre 400 billones, con B de burro, o 400.000 billones si tomamos el concepto de billón norteamericano. Llegados a este punto, cabe hacer referencia al famoso principio antrópico. Este principio no tiene un enunciado único, sino varios. Por ejemplo, la formulación débil indica que las leyes de este universo son aquellas compatibles con la aparición de la vida, pero que se llegó a esta configuración de la realidad por puro azar. Da la casualidad de que nos encontramos en el universo procedente de esa mínima probabilidad de que pudiera darse la vida. Por contra, el principio antrópico fuerte implica que no es casualidad, que el universo es como es porque está destinado a que en él aparezca un observador, es decir, nosotros, alguien capaz de contemplarlo, de estudiarlo y de analizarlo. En otras palabras, por la sencilla razón de que existimos, el universo es como es y no es de otra manera. Lo malo del principio antrópico es que si aplicamos los edictos de la falsabilidad, no es un principio científico. Karl Popper dijo que una teoría es científica si es factible enunciar experimentos que demuestren que puede ser falsa,
Y con el principio antrópico es imposible, puesto que el único universo al que nos está dado acceder de momento es este. Es decir, no conocemos otra esfera de la existencia con una configuración distinta a esta. Aún así, de todos modos, supongamos que el principio antrópico fuerte es la teoría correcta, la hipótesis certera. El universo es el que es porque existimos, porque hay un observador capaz de observarlo. Entonces alguien podría pensar que realmente hay Dios porque de todas las configuraciones posibles es el que ha configurado la realidad para que pueda surgir en ella un observador que la observa. Como dijo Galileo Galilei, las matemáticas son el lenguaje por el cual Dios compuso la existencia. No obstante, ahora digo que no es estrictamente necesaria la presencia de Dios. Y también es cuando la cosa se complica. Para explicar lo que estoy diciendo me tengo que remitir a la mecánica cuántica, el panorama que nos deja perplejos, el trasunto de la física que está rompiendo con los moldes incluso del materialismo. Es complicado de explicar. Si nos atenemos a determinados experimentos en mecánica cuántica como el de la doble rendija, resulta que, observando la realidad, al menos aquella microscópica en el ámbito de lo subatómico, podemos alterar el pasado. Así como oyen. Repito que esto es complicado de explicar y de entender, que no es tan sencillo ni directo como parece, y que la argumentación nos daría para un programa completo. Por ahora mejor quedémonos en el corolario del asunto. Según la mecánica cuántica podemos alterar el pasado. Y de acuerdo con esta premisa, podríamos llegar a la conclusión de que el universo es como es porque consciente o inconscientemente hemos actuado o iremos a actuar sobre su origen. En otras palabras, tras el Big Bang la realidad se compuso tal como la conocemos porque hemos actuado o procederemos a modificar, o más bien a dejar tal como están las condiciones bajo las que se produjo el Big Bang. ¿Esto quiere decir que es posible viajar al pasado? No necesariamente. Se abre la opción de actuar sobre el pasado según los principios de la mecánica cuántica en el panorama de lo subatómico, de lo infinitamente pequeño. Pero otra cosa bien distinta es que podamos trasladarnos como cuerpo físico y macroscópico. Eso sería entrar en un debate aún más profundo. De nuevo, supongamos que sí, que es factible proyectarnos al pasado. Llegados a este punto entraríamos en el campo de la ciencia ficción y para exponer el caso procedo a emplear historias de ciencia ficción. Por ejemplo, la famosa paradoja del abuelo o el trasunto de la saga de Regreso al Futuro. Si viajamos al pasado es admisible la contingencia de matar a nuestro abuelo, o que actuemos de tal modo que impidamos que lleguemos a nacer, con tan mala suerte que nos desvanecemos como si nunca hubiéramos existido. Hay quien soluciona la paradoja señalando que si viajáramos al pasado no lo haríamos a nuestro mismo universo, sino a otro paralelo y prácticamente idéntico, pero que evolucionaría de modo distinto acorde a los cambios que introduzcamos en ese tiempo pretérito. En otras palabras, estoy hablando de la teoría del multiverso, según la cual existen infinitas realidades paralelas que evolucionan por separado. Por ejemplo, ante una difícil decisión que tengamos que tomar y tengamos que responder si sí o si no, a partir de esa elección se conformarán dos universos, uno en el que hemos contestado afirmativamente y otro en el que no. Esta hipótesis, que ha sido enunciada y defendida entre otros por Hugh Everett como una manera de solucionar ciertos aspectos polémicos de la mecánica cuántica como el colapso de la función de onda,
Esto es, no es el producto de la pura inventiva, sino que tiene incluso su postulación teórica y matemática potente detrás, es objeto de multitud de especulaciones y de argumentos de ciencia ficción. Existen incontables series y películas que tratan sobre la panoplia de universos paralelos. Desplazamientos y portales entre los mismos, los futuros que se desarrollan a raíz de una determinada elección, el encuentro con distintas versiones de nosotros mismos, incluso guerras entre planos de la realidad. Sin embargo, aunque, como hemos dicho, hay defensores dentro de los propios científicos sobre la veracidad de esta hipótesis, no es la más aceptada ni mucho menos entre los físicos. La versión dominante y probablemente la verdadera sea que este es el único universo en el que nos debatimos, que nuestra línea temporal sea la única que existe y que puede existir. Entonces retomemos la paradoja del abuelo. Viajamos al pasado y lo retorcemos de tal modo que el presente del que vinimos deja de existir. ¿Cómo se podría solucionar este brete? Sencillamente no se puede viajar al pasado. Stephen Hawking propuso el principio de conservación de la cronología por el cual, para no romper con la sucesión temporal, no es posible viajar en el tiempo. Aunque otra opción más sugerente consiste en que, al trasladarnos al pasado, no lo hacemos para alterar el presente, sino para mantenerlo tal como está. Esto es, nuestros hipotéticos viajes en el tiempo ya se hallan inscritos en la sucesión de la causa-efecto, que da lugar al presente del que procedemos. Por ejemplo, tenemos el monumental argumento de 12 monos de Terry Gilliam, o los de películas como Predestinación e Interstellar. El hecho de viajar al pasado sin romper la sucesión de causa-efecto, sino integrándose en la misma, tiene un nombre: curvas temporales cerradas o CTC. Y de cumplirse esta posibilidad de ser así como sucede en realidad, daría lugar a fenómenos inconcebibles y extraordinarios como situaciones en bucle que son su propia causa. Me explico con un ejemplo. Una comunidad en un mundo a punto de destruirse y decide viajar al pasado a un tiempo pretérito huyendo de la destrucción. Esa comunidad en dicho pasado sufre una crisis, degenera, olvida de dónde vino, pero sigue evolucionando, progresando, hasta que se ve en condiciones de volver a afrontar viajes en el tiempo. Y cuando resulta que su mundo está a punto de destruirse, toma la decisión de trasladarse al pasado. En conclusión, la misma comunidad que fue a una época primitiva es la que después de miles de años volverá a tomar la decisión de viajar a ese momento anterior desarrollándose en bucle. Aunque de lo que pretendo llamar la atención en este tipo de narración es que esa comunidad se ha forjado a sí misma. Apareció de repente en la historia para desaparecer en un momento dado. Me explico. El universo se originó con el Big Bang. Progresó, surgieron las partículas elementales, los átomos, las acumulaciones de gas, las estrellas, los planetas y las galaxias, las formas de vida. Y en un momento dado aparecen circunstancias no devenidas de la causa-efecto, aunque sí compatibles con sus leyes elementales, que surgen de repente y desaparecen de repente. Como he dicho, fenómenos que son su propia causa, como una sociedad de seres que no han surgido por evolución de otras especies, sino prácticamente por generación espontánea, a consecuencia de un bucle temporal cerrado. Por poner un ejemplo, hay una película extraordinaria de título Los Cronocrímenes, española más decir, en la que, sin destripar el argumento, solo señalar que, sencillamente, por encender la máquina del tiempo, ya suceden cosas que por la simple causa-efecto no hubieran ocurrido.
En definitiva, en su metafísica Aristóteles definía a Dios como la causa no causada, la sustancia divina que en el comienzo del tiempo encendió el motor de la causa-efecto. Toda causa tiene su efecto, y todo efecto es a su vez causa de otro efecto. Y en el inicio tuvo que existir algo sin causa precedente que diera pie a la primera causa. Ahora podríamos argumentar, siguiendo la noción de las curvas temporales cerradas, que no tiene por qué existir una primera causa no causada, sino que el universo es causa de sí mismo en cuanto que en su interior surgen observadores que, al alterar el pasado, provocan el estallido del Big Bang. Y a su vez dentro del mismo germinarán otros bucles temporales cerrados que darán lugar a circunstancias compatibles con sus leyes, pero que son su propia causa, repitiéndose en un eterno retorno de manera cíclica. El problema de entender la progresión de la causa-efecto, la línea temporal de esta manera, es que se cae en la conclusión de que todo lo que está por suceder ya ha sucedido. O dicho de otro modo, que existe el destino, que todo lo que está por venir, igual que no podemos cambiar el pasado, puesto que al alterar el pasado dejamos el presente tal como está, ya se encuentra prefijado de antemano. Habrá quien lo acepte, quien se alegre, quien lo suponga como una liberación. ¿Por qué habré de preocuparme por lo que me haya de suceder si lo que está escrito que deba ocurrir, ocurrirá? Pero en la actualidad, con la mentalidad contemporánea, la noción del destino es incómoda. Preferimos pensar que lo que queda por venir es el producto de nuestras decisiones y que somos libres para tomarlas. En definitiva, el libre albedrío. Incluso recurrimos, si tenemos esperanza, en un concepto minoritario y menos plausible como es el de los universos paralelos. Nos consuela pensar que hay otros yoes en otros planos de la existencia que posiblemente sufran menos que nosotros, hayan alcanzado una mejor posición y conseguido lo que no hemos logrado. O, al contrario, otros universos en los que vivimos peor y somos nosotros los afortunados. Igualmente, desde los panoramas del misterio y de la espiritualidad, se suele preferir el planteamiento de los múltiples planos paralelos, a pesar de que científicamente es una tesis menos aceptada. Especialmente si tenemos en cuenta un mundillo como las predicciones, las premoniciones, las visiones del futuro. Sobre todo cuando desde ciertos ámbitos se insiste en que las profecías nos llegan para esquivar las consecuencias de tomar determinadas decisiones. En otras palabras, las profecías están para evitarlas. En cualquier caso, y con esto vamos finalizando, recordar que todo lo que he introducido hoy es elucubración, teoría. No sabemos si podemos viajar al pasado, si hay universos paralelos o un único plano de la realidad. No sabemos hasta qué punto con experimentos como el de la doble rendija es factible alterar lo que ya sucedió, o imprimir hechos en un momento anterior. El que exista el destino concede un sentido. Hacemos lo que hacemos porque está preconfigurado, que lo hagamos, porque el universo es así porque existimos. Sin embargo, la hipótesis del destino es eso y nada más que eso, pura teoría. Disculpándonos por no haber despejado incógnitas, nos despedimos por hoy. Aún así, esperamos que les haya resultado de interés. Cerramos sesión aquí en El Gato de Ugarit. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y recuerden, no son más que especulaciones.